Amén. Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo estamos? No los oigo, los escucho. Amén. Bendecidos, espero que estén bien. También están en casa o si están en trabajo, pero están conectados. También les mando un saludo y gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Tengo el gran privilegio para compartir la palabra con ustedes. Y como siempre le doy gracias a mis pastores por la confianza que tienen y por el privilegio de poder compartir con la iglesia. Amén. Vamos a orar en este momento para entrar. Tengo varios versículos y puntos, pero vamos a hacer todo lo posible para entrar y espero que sea de mucha bendición para sus vidas y que podamos aprender algo en esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Cada día queremos parecernos más como Él, caminar como Él, hacer las cosas que Él hacía, Señor, para glorificarte. Padre, yo oro que esta noche tu palabra edifique nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes y nos levante, nos motive, nos guíe, Padre, en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok. ¿Cuántos están listos? Ok, vamos a entrar si van conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 23. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Lucas 8, 23. Creo que todos lo hemos leído en algún momento. Ya saben la historia ahí, entonces simplemente voy a entrar ahí al versículo. Dice, estaban en la barca, en medio del lago, y dice, y mientras navegaban, Él se durmió, Jesús se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, o en otras versiones dice una tempestad. Dice, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. ¿Verdad? Y luego dice el versículo, vamos a llegar hasta ahí. Dice, en la última parte de ese versículo, dice que se desató una gran tormenta sobre el lago, de modo de que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Dice que la palabra esa barca, los discípulos en ese momento se sentían como que se estaban inundando. O sea, físicamente sentían que estaban inundando. Hoy en día, en esta sociedad, en las vidas que vivimos, no es muy raro que nos sintamos que nos estamos inundando de tanta actividad, de tanto estar ocupado, de tantas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Tantas cosas que hacer, tal vez a veces por el ministerio, tal vez a veces por el trabajo, tal vez cosas personales, pero a veces nos sentimos tan cargados que sentimos que personalmente nos sentimos como nos estamos inundando, ¿verdad? Por tanto estrés, nos lleva a estrés, nos lleva a ansiedad, nos lleva a preocupaciones. ¿Cómo le vamos a hacer? Tanto que tengo que hacer, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro, ¿verdad? Pero así, muy similarmente a como los discípulos que hicieron, corrieron a Jesús. La solución para los discípulos en ese momento que se sentían como que su barca se estaba inundando, la misma solución para nosotros cuando en nuestras vidas nos sentimos que nos estamos inundando por toda la carga que tenemos encima, es Jesús, ¿verdad? Dice la palabra en Efesios 2:14 que Jesús es nuestra paz, que Él nos da paz. Lo podemos leer rápidamente. Efesios 2:14 dice claramente, dice, porque Cristo es nuestra paz. Dice esa primera parte, Cristo es nuestra paz.
Entonces los discípulos corrieron a esa paz. En medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad, corrieron a la fuente de la paz. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en esos momentos. Y en esta noche yo lo que les quiero enseñar, porque muchas veces la razón que llegamos a ese punto de sentirnos inundados, ahogándonos de todas las cosas, es porque muchas veces no podemos manejar nuestro tiempo efectivamente o eficientemente. Y algo que me gusta de Jesús es que, o sea, hay una infinidad de cosas que podemos aprender de la vida y del ministerio de Jesús. Y algo que yo estoy seguro es que Jesús era un experto en lo que llamamos el manejo del tiempo. Era un experto en time management skills. Y si prestas atención a la palabra, vas a ver tanto que Jesús nos puede enseñar. Entonces, en esta noche quiero que veamos a través del ministerio de Jesús cómo Él manejaba su tiempo. Porque algo que quiero que se te quede muy claro es de que sí, es Jesús, Dios en la carne, pero al mismo tiempo Él era humano en ese momento y por lo tanto tenía y enfrentaba muchas de las limitaciones que nosotros, siendo humanos también, enfrentamos. Sin embargo, Él era un experto en cómo manejaba su tiempo. Él era un experto en cómo manejaba las cosas que tenía que hacer y nunca perdió enfoque del propósito. Porque eso también pasa. Estamos tan cargados, tan preocupados, nos estamos inundando que perdemos el enfoque. Descuidamos del propósito, descuidamos del ministerio, descuidamos de las cosas de Dios. Amén. Entonces, con el tiempo que me sobra, quiero que veamos varios ejemplos de cómo podemos redimir el tiempo. Esa es la palabra de esta noche, redimiendo el tiempo. Cómo hacernos eficientes en manejar el tiempo que el Señor nos ha dado. Y número 1, lo vamos a encontrar en Marcos 1:35. Dice la palabra, Marcos 1:35, la Biblia de las Américas dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y ahí oraba. Dice la palabra que cuando era muy temprano en la mañana, todavía estaba oscuro, dice que Jesús se levantó, se fue a un lugar a solas y oraba. Suena irónico, pero muchas veces cuando vivimos vidas cargadas, vidas ocupadas, es muy fácil y me atrevo a decir que nos ha pasado a todos, de que una de las primeras cosas que descuidamos es nuestro tiempo a solas con Dios. Y nos excusamos fácilmente. Dios entiende, Dios sabe, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas, estoy muy cargado en este momento, ¿verdad? Y es fácil porque decimos, quiero dormir un poquito más, estoy bien cansado, ya es muy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las primeras áreas que descuidamos es nuestros tiempos a solas con Dios. Pero si queremos aprender a ser expertos en manejar nuestro tiempo más eficientemente, lo primero que tenemos que hacer es empezar con la palabra. No dejar la palabra. No excusarnos porque no podemos tener tiempo con Dios. Lo primero es empieza con la palabra. Empieza con la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer al autor del tiempo, su propósito y lo que Él nos ha llamado a hacer con el tiempo que nos ha dado. ¿Sí o no? Amén. Tenemos que aprender lo que Él nos ha llamado a hacer con el tiempo que se nos ha dado. Entonces, aunque no tengas tiempo, aunque te sientas cargado, lo primero que tienes que hacer es buscar la palabra de Dios. Dice la palabra que
Jesús se levantaba muy temprano para orar, a solas. Muchas veces vemos en la palabra cómo Jesús priorizaba su tiempo con el Padre sobre todo. Vean otro ejemplo en Lucas capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra. Dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Dice que pasó toda la noche, tal punto que para Jesús era tan importante tener esos tiempos a solas con el Señor, que incluso hasta era más importante que dormir para Él. Digo, sí, era más importante estar con Dios, tener su tiempo a solas con Dios que dormir. Pero ¿cuántos de nosotros muchas veces somos vencidos por el sueño? Especialmente cuando estamos cansados y cargados por estar tan ocupado, un día tan pesado. Pero dice la palabra que Jesús se apartó, se fue y dice que pasó toda la noche en oración. Pero irónico, muchas veces lo primero que dejamos es lo más esencial que necesitamos para manejar nuestro tiempo mejor. Es la base de todo, es el principio de todo. Amén. Entonces, número 1 empieza con la palabra. Número 2 lo encontramos en Mateo capítulo 5, 37. Dice Jesús ahí en Mateo 5, 37: antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Y luego también en Santiago 5, 12, el apóstol también ahí dice algo muy parecido. Dice, y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigas bajo juicio. La segunda cosa que tienes que hacer si quieres aprender a manejar tu tiempo mejor es aprende a que tu sí sea sí. ¿Okay? Que tu sí sea sí. ¿A qué me refiero con eso? Porque muchas veces la razón que nos cargamos, tanto en el ministerio, en el trabajo, en nuestras vidas personales, es que tal vez no verbalmente decimos sí, pero muchas veces estamos aceptando muchísima carga encima. Aceptamos muchas cosas encima y lo seguimos aceptando y seguimos sin pensar cómo eso nos va a afectar a largo plazo. Pero la palabra nos enseña, Jesús mismo lo decía, de que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tenemos que asegurar que nuestro sí sea sí, desde el pequeño detalle hasta el más grande compromiso que tengamos. Que nuestro sí sea sí. Porque muchas veces nos comprometemos tanto, nos esforzamos tanto para cumplir, y nuestro sí no es de la manera que Jesús desea que sea. Mira, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, dice la palabra: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Jesús. Muchas veces estamos tan comprometidos, tan enfocados en cumplir, que perdemos la paz. Y si no tenemos la costumbre de correr al Señor primero, entonces no echamos esa carga, no llegamos en oración con todo eso que tenemos, no buscamos del autor del tiempo cómo manejar nuestras decisiones, cómo manejar nuestro tiempo, cómo manejar nuestros compromisos de una manera más eficiente. Pero la palabra nos invita de que echemos nuestra carga sobre Él, ¿verdad? Porque si no, esas tareas, esas cargas nos hacen ansiosos, nos llenan de preocupaciones y nos llegamos a estresar. ¿Cuántos aquí han tenido momentos en sus vidas donde
se comprometieron y dijeron sí en algo y luego se arrepintieron. Y luego dijeron, ¿ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo voy a cumplir? Dije que lo iba a hacer. Y tú sabes que no ibas a poder, pero aún así dijiste, ok, lo voy a hacer. Y ahora te estresas y ahora te preocupas porque no sabes cómo vas a cumplir con eso. O muchas veces simplemente pues estamos tan cargados y a veces, mira, algo que yo aprendí hace muchos años atrás es de que muchas veces cuando tenemos tantos compromisos, lo tenemos todo en nuestra cabeza, en nuestra mente, y eso nos estresa tanto, nos preocupa tanto, porque decimos, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Pero te voy a dar un consejo. Cuando tú te sientas así, cuando te sientes bien cargado, toma un momento y escribe una lista de todo lo que tienes que hacer. Y cuando tú haces eso, y si quieres lo puedes priorizar en orden de lo que es más importante que hacer, ¿verdad? Ya sea en el ministerio, ¿verdad? O algo en el trabajo, etcétera. Pero toma el tiempo para escribirlo y te vas a dar cuenta de algo. Cuando tú lo escribes y lo puedes ver claramente delante de ti, solamente el ver eso te va a quitar tanto estrés. Y te vas a dar cuenta que no es tan difícil como te lo imaginabas. Porque muchas veces todo eso existe en nuestra mente. Y como no tenemos orden y claridad de lo que tenemos que hacer, eso nos carga más, nos estresa más y nos preocupa más. Amén. Pero tenemos que aprender a decir sí cuando de verdad podemos hacerlo. Que tu sí sea sí. Amén. Amén. Número 3. Son varios, entonces por eso voy algo rápido aquí. Número 3 es apártate de todo el ruido. ¿A qué me refiero con esto? Con el ruido. Hoy en día con las redes sociales, la televisión, las noticias, todo. Hay ruido por todo lado. Por todo lado hay ruido. Tanto ruido, tantas distracciones. Pero lo que tienes que hacer es apartarte de todo el ruido. Miren el ejemplo de nuestro Señor Jesús en Lucas 4:42. Lucas 4:42. Dice así la palabra, dice: cuando se hizo de día, salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. ¿Verdad? Dice ahí la palabra que Jesús se apartó de todo el ruido. ¿Por qué? Porque él había estado rodeado por las multitudes y él necesitaba un tiempo a solas. Esto viene regresando al primer principio un poco. Pero dice la palabra que él se salió y se fue a un lugar solitario y dice que las multitudes le buscaban a donde él estaba y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Muchas veces ese ruido te va a seguir. Si en verdad no te esfuerzas para apartarte del ruido, es bien fácil. Es bien fácil distraerte. Es bien fácil perder enfoque si no te esfuerzas para apartarte. Nuevamente en Lucas capítulo 6, versículo 12, creo que ya leímos dice la palabra en 6:12, dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. O sea, Jesús era un experto. A pesar de que Jesús vivía una vida muy ocupada en el tiempo de su ministerio, él sabía cuándo era importante apartarse de todo el ruido. Él sabía cuándo era importante apartarse de todas las distracciones. Mira otro ejemplo, Mateo 14:13. Dice la palabra, dice, al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. O sea, Jesús buscaba la forma, a pesar, o sea, no es de que no quería sanar, no quería enseñar, etcétera, que no quería hacer ministerio. O sea, no es eso, sino que él sabía cuándo le tocaba apartarse, cuándo era necesario
de él apartarse de todo el ruido, especialmente cuando él necesitaba tiempo de silencio, de quietud y de reflexión, y para pasar tiempos a sola con el Padre. Muy importante. Y nosotros también lo necesitamos. Hay momentos donde tú necesitas apartarte de todo el ruido, donde tú necesitas un tiempo de silencio, un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión, un tiempo apartado de todas las distracciones. El silencio era muy importante para Jesús. Por eso es que vemos cómo resaltan esas palabras constantemente: a solas, un lugar desierto, un lugar solitario. Porque Jesús se esforzaba para buscar esos momentos, esos tiempos. Es más, miren, la palabra nos enseña que cuanto más ocupado estaba Jesús, más se esforzaba para apartarse también. O sea, y no lo digo de una manera negativa, pero miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 5, el 15 y 16. Dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Pero con frecuencia, ¿con qué? Con frecuencia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, lo que entiendo aquí la palabra es, conforme la fama de él se incrementaba más y más y más, él con más y más frecuencia buscaba cómo tener tiempos a solas con el Padre. No es que no quería hacer ministerio, no es que no quería hacer la obra, porque lo hacía. No es que no quería sanar a las multitudes, pero llega un momento de que tú necesitas ese tiempo a solas. Si quieres aprender a ser experto en el manejo de tu tiempo, van a haber momentos donde tú te tienes que apartar de todo el ruido. Es necesario y es sano. Amén. Y me refiero obviamente cuando tú estás realmente obrando, trabajando, ¿ok? No si estás así tranquilo todo el tiempo y luego dices, bueno, necesito un break, necesito un descanso, me voy de vacaciones. No he hecho nada, pero me voy de vacaciones. No se trata de eso tampoco, ¿ok? Y es cierto, si en verdad queremos oír la voz de Dios, es muy importante que tengamos ese tiempo a solas. Mira, no tengo ningún problema con lo que voy a decir, con estos ejemplos. O sea, no hay problema con manejando y orando, manejando y escuchando alabanzas, adorando al Señor, o puedes estar tomando un café y puedes estar leyendo, o puedes estar en un lugar público y estás leyendo la palabra, o estás orando, o estás caminando y estás orando. O sea, todo eso tiene su momento. Pero muchas veces eso no sustituye el tiempo a solas que debes de tener con el Padre. Muchas veces creemos que eso nos está ayudando a manejar nuestro tiempo más eficientemente. Tengo que hacer esto, entonces voy a ir orando. Tengo que hacer lo otro, voy a estar adorando al Señor. Y está bien, pero eso no sustituye el tiempo a solas que necesitas con Dios. Eso no te va a alimentar de la misma manera. Eso no te va a hacer sensible de la misma manera para escuchar la palabra del Señor. Necesitamos ese tiempo a solas. Jesús lo necesitaba, nosotros lo necesitamos también. La palabra dice que mientras los discípulos, Pablo y Bernabé, estaban ministrando al Señor, o sea, estaban en un tiempo apartado, ministrando al Señor y ayunaban. Dice que oyeron la voz del Espíritu Santo diciéndoles: apartad a Saulo, a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los ha mandado a hacer. O sea, necesitamos de tiempo a solas para de verdad escuchar la voz de Dios. Porque si tratamos de hacerlo en otros momentos, va a haber mucho ruido, muchas distracciones. Y eso no es manejando el tiempo eficientemente. Amén. Número 4. Prioriza tu sí. O sea, prioriza tu sí. O sea, de tu lista de lo que tienes que hacer, tienes que tener prioridades. Jesús siempre fue intencional con todo lo que Él hacía. Él supo discernir lo esencial de todo el ruido, o sea, de todo lo que estaba sucediendo,
toda la gente que le rodeaba, todo lo que estaba haciendo en ese momento, él supo discernir lo que en verdad era esencial, lo que en verdad necesitaba su atención, su enfoque. La palabra dice en Marcos 1:29. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional, Marcos 1:29 en adelante. Un poquito largo, pero voy a leer algo rápido para que tengan todo el contexto ahí. Dice, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, dice, yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después del puesto del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y lloraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron, todos te buscan. Y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque por eso he venido. Es decir, por una sanidad, ahí corrió la fama. De repente esa misma tarde le comenzaron a llegar tanta gente, le trajeron tanta gente que estaba enferma, que estaba endemoniada. Y él comenzó a sanar a las personas, comenzó a estar haciendo ministerio, trabajando, ¿verdad? Es algo importante. Pero ¿qué dice? El próximo día Jesús se levantó bien temprano y se fue a orar, se fue a apartarse a solas. Luego dice que vinieron a buscarle. ¿Por qué? Porque la cosa que iba a continuar. O sea, ese pueblo, ese lugar había experimentado algo increíble. Y seguro había muchos más que sanar, muchos más endemoniados, mucha gente que quería escuchar y ver a Jesús por lo que había hecho el día anterior. Pero sin embargo, Jesús dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Si se hubiera quedado ahí, no hay problema. O sea, él hubiera estado haciendo ministerio, me explico, hubiera estado haciendo algo bueno, pero él estaba enfocado, él tenía algo muy importante que tenía que hacer y sabía que su tiempo ahí había terminado. Era importante, podía quedarse, si hubiera quedado ahí, hubiera sido muy importante lo que estaba haciendo. Pero yo creo que en ese momento él sabía que era mucho más importante y urgente que vaya a atender a los otros pueblos. Dice, para que predique también ahí, porque para eso he venido. Entonces, o sea, hay muchos sí me puedo quedar aquí, sí puedo sanar a estas personas, sí puedo ir allá al otro pueblo, pero Jesús priorizó lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras tareas en el ministerio, con las cosas que tenemos que hacer. Es priorizar nuestros sís, priorizar nuestras obligaciones. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Espero que estamos aprendiendo algo. Amén. Él pudo ver de las listas que tenía que hacer lo que era importante. Él podía distinguir de lo urgente de lo importante. O sea, todo es importante, pero hay cosas que son más urgentes para hacer en ese momento. También está un buen ejemplo también en Lucas capítulo 10:38. 10:38, otro versículo que también hemos leído varias veces. De 10:38 hasta el fin del capítulo dice mientras, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, durante el viaje a Jerusalén, me gusta esta versión. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. ¿Verdad? Una escuchaba las enseñanzas, uno estaba teniendo tiempos con el Señor y la otra persona estaba distraído con los preparativos. ¿Suena familiar?
Muchas veces estamos muy distraídos para prestarle atención a Dios. Dice, entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con los detalles. ¿Aló? O sea, estás tan preocupado, dice, inquieto con todos los detalles. Eso nos pasa en la vida. Nos enfocamos mucho en los detalles, pero no en lo que en verdad es importante. Dice, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Una sola cosa que vale la pena preocuparse. María lo ha descubierto y nadie se lo quitará. Es decir, o sea, no estoy diciendo que ignores tus obligaciones, no estoy diciendo que ignores tu ministerio, etcétera, etcétera. Todo tiene su lugar. Pero dice, hay una cosa que en verdad te debes de preocupar: tu tiempo con el Señor. Todo lo demás por segundo. Es más, de acuerdo a lo que estoy enseñando, si tú te preocupas en la palabra, en el Señor primero, todo lo demás, Dios te nos va a dar la gracia para tratar con lo demás. Ponemos a Dios primero y todo lo demás se pone en su lugar. Amén. Y de hecho creo que llegamos a realizar la gracia y la capacidad que Dios nos da para manejar todo lo demás cuando lo ponemos a Él primero. Amén. Así es. Así es. Otro ejemplo rapidito en Lucas 9, 51 y 52. Un capítulo atrás. Lucas 9, 51, 52, dice así, dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Dice que cuando ya se le estaba acabando el tiempo, y dice ya iba a ser el tiempo de ascender el tiempo, dice que Jesús salió con determinación. Es decir, en ese momento cambió su enfoque. Dice, salió con determinación hacia Jerusalén. Tengo una obligación, tengo algo que tengo que cumplir y me determino para llegar a Jerusalén. Pero siendo Jesús y buen maestro del tiempo, dice de que mandó gente delante de él para apoyar con los preparativos. Amén. Para preparar los preparativos. Él sabía cómo priorizar ese momento. Él sabía que su tiempo se iba a terminar y él puso como prioridad cumplir la palabra y llegar a Jerusalén. Y hizo el trabajo como tenía que hacer. Él supo priorizar sus obligaciones. Amén. Número 5 creo que es. Número 5, sí, ¿verdad? Vamos a tener un resumen rapidito para que estemos en el mismo punto. Dice, número 1, empieza con la palabra. Número 2, que tu sí sea sí. Número 3, apártate de todo el ruido. Número 4, prioriza tu sí. Y número 5 es acepta el descanso productivo. Acepta el descanso productivo. Jesús entendía la importancia de los momentos de descansos productivos. Él supo la importancia de tener esos momentos de descanso en su ministerio. Era muy importante para él. Y como muchas veces nos ha dicho el pastor aquí, ¿verdad? Que puede haber gente que trabaja los domingos, pero no necesitan trabajar el domingo, pero simplemente quieren trabajar el domingo y se pierden la celebración, se pierden la iglesia, no saben cómo descansar, no saben cómo tener un descanso productivo. ¿Cuántos creen que cuando estamos aquí en la presencia, en el templo,
el domingo es un descanso productivo, es un descanso espiritual. Amén. Son efectivos para nuestras almas, para nuestras metas también. Suena irónico que cuando uno está ocupado, uno desea tener un descanso, pero siente que no lo puede tener. Pero cuando tú sabes manejar tu tiempo, tú sabes aprovechar del tiempo para descansar. Pero estoy hablando de un descanso productivo. Van a ver a qué me refiero. En Marcos capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Dice la palabra así: los apóstoles regresaban de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. O sea, imagínense, tan ocupados estaban, tanta gente llegando y saliendo, tan ocupados en el ministerio, haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Que Jesús llegó al punto que Jesús les tuvo que decir: apartémonos. Es tiempo de tener un descanso productivo, a un lugar tranquilo para descansar un rato. O sea, si Jesús mismo necesitaba descansar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Miren otro ejemplo de lo que dice Jesús, ahí mismo en Marcos capítulo 2, 27. En la nueva versión internacional dice la palabra. Dice Jesús: después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. ¿Sí entienden eso? Dice Jesús que el día de descanso, el día de reposo, se hizo para satisfacer las necesidades. Es decir, de que el Señor reconoce que nosotros como humanos necesitamos un tiempo de reposo, necesitamos un tiempo para descansar. Es muy importante. El descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, de las personas. Y un ejemplo más aquí para que tengan mejor contexto de este punto. En Marcos capítulo 4, en el versículo 35, ya lo leímos, pero ahorita vamos a leer un poquito más a detalle, unos versículos más. Dice la palabra ahí, dice al atardecer, perdón, se me escapó aquí, se me saltó de versículo, de capítulo. Marcos 4, 35, dice así la palabra: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Dice: los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense, ¿verdad? De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Dice la palabra que los discípulos estaban en la barca con Jesús, y luego que pegó una tempestad, cayó una tormenta fuerte, un aire fuerte, de tal punto que se comenzaron a inundar. Pero en ese momento Jesús estaba dormido, y por lo que yo entiendo, estaba profundamente dormido. Ahora, yo sé que Jesús es muy intencional, pero no creo, bueno, no sé, ¿verdad? Yo no sé, pero no creo que Jesús estaba diciendo en ese momento: a ver, los voy a poner a prueba, voy a probar la fe de mis discípulos, me voy a hacer el dormido aquí, porque sé que va a venir una tormenta y quiero ver qué hacen, quiero ver cómo reaccionan.
voy a calmar la tormenta, pero quiero ver qué hace. No, yo no creo que estaba haciendo eso. No creo que estaba como aprovechando el momento para hacer una enseñanza. Yo creo que en verdad, en ese momento que estaban cruzando, porque estaban haciendo el ministerio, en ese momento que estaban cruzando, Jesús estaba aprovechando de ese momento para descansar. Para descansar. De tal manera que ni la tormenta más fuerte ni el aire más fuerte lo podía despertar. ¿Por qué? Porque él sabía que el ministerio iba a continuar cuando llegaran al otro lado. Entonces tenía que aprovechar ese momento para descansar. Así que hay momentos, si tú quieres manejar tu tiempo mejor, tienes que aprovechar esos momentos de descanso productivo. No importa qué tan ocupado eres, qué tan ocupado estás. No importa qué tanto ministerio, es importante tomar un tiempo productivo para descansar, para recargarte. Porque muchas veces, si le seguimos sin parar, nos podemos quemar. Nos podemos quemar. Y ya no vamos a ser eficientes. Y el último punto que les quiero dar es: elimina todo el apresuro. O sea, es ese sentido de estar apresurado. Ese sentido, todos entienden, todos, me imagino que todos se han sentido en algún momento apresurados. O sea, podemos estar ocupados en el ministerio, podemos estar ocupados en el trabajo, podemos estar ocupados en la casa, podemos estar ocupados con un proyecto, pero tratemos de eliminar a todo costo el apresuro. Ocupados no es lo mismo de estar apresurado. Si lees los evangelios, si lees el ejemplo de Jesús, ellos vivían vidas muy ocupadas, sanando, visitando, evangelizando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien ocupados, sin embargo, nunca estaban como apresurados, con esa urgencia. O sea, nunca como nosotros, porque cuando tú estás apresurado por algo, cuando te sientes apresurado por todo lo que tienes que hacer, nos ponemos ansiosos, nos estresamos, nos distraímos, nos cargamos. Por ejemplo, tú puedes estar ocupado con, por ejemplo, reuniones. Tú puedes estar ocupado con reuniones, con muchas reuniones en un día. Pero tú puedes estar apresurado si tú pones esas reuniones una tras otra, tras otra, tras otra. Terminas una y ya estás corriendo la otra. Terminas la otra y tienes que apurarte para preparar tu material para la próxima reunión. Eso es estar apresurado. Puedes tener muchos mandados en el día, estás ocupado, pero te sientes apresurado cuando escoges la línea equivocada en el supermercado y se está tardando demasiado y estás ahí te sientes apresurado que, ay, ¿por qué me puse en esta línea? Sabía que iba a tardar más, ¿verdad? Entonces te comienzas a estresar, Entonces, no hay problema de estar ocupado, eso está bien, pero tratemos de eliminar ese sentido de apresurado. Tú puedes tener servicio el miércoles, reunión de líderes el jueves, célula el viernes, evangelismo el sábado, celebración el domingo. Estás ocupado, tienes una semana ocupada, pero estás apresurado si en medio de todo eso no tienes tiempo para buscar a Dios. ¿Sí me explico? Porque estás ocupado, pero por alguna razón estás como que no tienes tiempo para tener tu tiempo a solas con Dios. Te estás llenando tu tiempo con otras cosas. Eso te está haciendo apresurado y con tus acciones estás demostrando que no tienes suficiente tiempo para el autor del tiempo. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es que tenemos que aprender a contar el costo de nuestro tiempo. Tu tiempo vale mucho. Tienes que aprender eso, tu tiempo vale mucho. El tiempo cuando Jesús supo que su tiempo aquí en esta tierra era muy corto, entonces era muy eficiente con el tiempo y en los lugares donde Él estaba. Y hoy en día hay tantas distracciones. Si no te cuidas,
puedes desperdiciar horas en las redes sociales haciendo nada. Video tras video, tras video, tras video, tras video. Se te pasa el día, te pasa tu break, te pasa eso y no hiciste nada. Cuando tú puedes tomar ese tiempo para buscar del Señor. Pero muchas veces es porque la verdad no estamos contando el costo de nuestro tiempo. Tu tiempo es muy valorable. Voy a terminar con este ejemplo. En Marcos capítulo 11. Versículo 15. En la Biblia de las Américas dice así. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de Olivos, estoy al principio de ese capítulo, versículo 15 dice así. Dice, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Dice, volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Es decir, Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y vio todos los vendedores que están ahí. Y comenzó a voltear las mesas, se enojó y los comenzó a acusar de lo que estaban haciendo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Cómo han convertido la casa de mi padre en casa de ladrones? ¿Verdad? Pero mi pregunta es, ¿por qué no lo hizo el día anterior? ¿Ha notado ese detalle ahí de la palabra? ¿Por qué no lo hizo el día anterior? Regresemos un poco al versículo 11. Dice la palabra en versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. ¿Vieron ese detalle? Miren, para que tengan el contexto. Dice que, versículo 11, y entró a Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, es decir, entró al templo, miró todo lo que estaba ahí en ese momento, miró todo lo que estaba sucediendo. Dice, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Dice, versículo 12, al siguiente día, cuando salieron de Betania, ¿verdad? Jesús tuvo hambre. Ahí está la enseñanza sobre la higuera estéril. Y luego versículo 15, llegaron a Jerusalén. Es decir, llegó a Jerusalén, vio todo lo que estaba ahí, el tiempo ya había avanzado, tenía que llegar a Betania, se fue, regresó el próximo día a Jerusalén y ahí entró al templo y comenzó de vuelta a las mesas. ¿Ok? ¿Vieron eso? Entonces mi pregunta es, la intención de Jesús era voltear esas mesas. O sea, la intención de Jesús era acusarlos de lo que estaban haciendo, llamar la atención de lo que estaban haciendo, sacar a esa gente de ahí, ¿verdad? ¿Por qué no lo hizo el día anterior? Seguro podía haber volteado por lo menos una mesa, pero dice la palabra ahí en el versículo 11 que después de ver todo lo que está al alrededor, después de observar todo lo que estaba pasando, dice la palabra dice que salió para Betania con los 12, siendo ya avanzado la hora. Es decir, sabía que esa noche tenía que estar en Betania. Ya había avanzado la hora. O sea, si se hubiera quedado ahí haciendo eso, iba a tener que llegar a Betania con apresuro. ¿Sí me explico? Entonces dijo, no, esto puede esperar para mañana. Entonces vio todo y se fue. El próximo día llegó de nuevo, fue al templo directamente a hacer lo que quería hacer la noche anterior. ¿Sí me explico? Porque Jesús sabía de que tenía que eliminar todo apresuro. Jesús no estaba apresurado. Él no vivía una vida apresurada. ¿Qué sucedió cuando le dijeron que Lázaro había muerto? Todavía se esperó un par de días para ir para allá. Él podía ir urgentemente. Él podía salir volando de ahí. Pero él esperó, porque él tenía intención detrás de todo.
Él era un hombre muy intencional y muy eficiente con su tiempo. Amén. Entonces tenemos que aprender a decir no, o no dejar o saber cuándo podemos dejar las cosas para otro tiempo. No es que no le estás dando valor, no es que no le estás dando importancia. Lo que estamos tratando de hacer es eliminar el apresuro, porque eso no nos ayuda a manejar nuestro tiempo. Muchas veces cuando estás tratando de hacer muchas cosas a la misma vez o dentro de un cierto periodo de tiempo, hacemos las cosas, los podemos hacer, pero tal vez no nos van a salir bien, tal vez no vamos a ser muy efectivos. Si en verdad aprendemos cómo manejar el orden de las prioridades. Si nos damos cuenta que eso nos va a quitar tiempo de otras cosas mucho más importantes. Entonces, a través de la vida de Jesús le he enseñado varios ejemplos cómo Jesús manejaba su tiempo. Vimos cómo Él empezaba con la palabra. Él empezaba con su tiempo a solas con Dios. Él sabía que cuando Él se comprometía a hacer algo era porque Él lo iba a hacer. Él dejaba que su sí sea así. Él sabía el momento cuando era necesario apartarse de todo el ruido. Él sabía cómo priorizar. De toda su lista de lo que tenía que hacer en su día ocupado, Él sabía cómo priorizar su sí. Jesús sabía cuándo era momento de tomar un descanso. Y Jesús sabía cómo eliminar todo apresuro. Amén. Gloria a Dios por su palabra y la riqueza de su palabra. Amén. Y espero que con eso hemos aprendido en algo en esta noche. Y sobre todo, si se pueden llevar algo, es que no comprometan ese tiempo a solas con Dios. Porque ese es el fundamento y la base de todo. Especialmente si queremos aprender a manejar nuestro tiempo más eficientemente.